Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio 246. Mi nombre es Marco Antonio y hoy estamos en el día 30 de epistemología, último día de epistemología, y hoy vamos a hablar de la epistemología del entorno digital, la fiabilidad del internet, la desinformación, el conocimiento referido a la era digital. Tenemos que tener en cuenta que el acceso masivo y la circulación instantánea de información a través de internet ha transformado la forma en que nuestra mente está conociendo el mundo, en la forma en que estamos adquiriendo y validando el conocimiento. Entonces la epistemología, en este caso del entorno digital, surge como un campo de estudio que examina las implicaciones filosóficas de estos cambios en la naturaleza del conocimiento, en la adquisición del conocimiento, en la creencia y la verdad en el contexto de las plataformas digitales. Las preguntas que nos podemos hacer es: ¿qué significa saber algo en el entorno digital? ¿No? ¿Cómo se justifica una creencia en este entorno? ¿Y cómo se valida la información, ya que se ha vuelto cada vez más compleja encontrar un tipo de verdad en toda una relatividad de respuestas y teorías y formas de ver el mundo, ¿no? Porque con internet la forma de una acción moral se convierte en relativa, porque en otros países no la es o tienen diferentes costumbres, e incluso hay cierto tipo de autoridad epistémica en el conocimiento donde cierto tipo de canales tienen más fiabilidad que otros canales, y eso conlleva a que pueda existir un tipo de alineación a ese tipo de pensamiento y destruir las culturas, las tradiciones locales, los conocimientos propios de un entorno. En este sentido, a medida que vamos explorando un poco esta explosión de información en internet, surgen también términos significativos como el concepto de desinformación, que se ha vuelto un fenómeno global en todo el mundo, donde las fake news o los rumores y la manipulación de información también se ve fuertemente afectada por las creencias y el conocimiento de un grupo particular que es referido a un colectivo, y las redes sociales con los algoritmos también juegan un papel importante en la forma en que accedemos y pensamos, cómo ellos procesan la información que nosotros adquirimos, ¿no? Y cómo influyen en nuestra percepción de la realidad y nuestra construcción del conocimiento. Entonces la epistemología social ya está relacionada a este punto, pero se pueden agregar más ámbitos, ¿no? Ya vimos en la epistemología que se le agregó la parte del testimonio, la parte de la confianza en los otros, la parte de la fiabilidad en el conocimiento, pero ahora en las redes sociales podemos agregar también la parte de la desinformación, la parte de la relatividad en la información, y también como la masividad, también la democratización de la información, y también podemos ver la velocidad en que un conocimiento se puede compartir, ¿no? Y este cambio evidentemente necesita nuevos marcos para juzgar qué es un conocimiento confiable y en qué entorno se ve polarizado, fragmentado, ¿no? En este contexto surgen preguntas para la epistemología que resultan muy difíciles de responder, como por ejemplo cómo podemos justificar nuestras creencias y cómo podemos justificar nuestros conocimientos verdaderos según la era digital, ¿no? Y cómo distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso cuando las fuentes y los algoritmos no siempre son transparentes, ¿no?
y de qué manera nuestras narrativas digitales, como por ejemplo memes, videos virales, el algoritmo, como nos conoce también, entonces estos impactan la forma en que nosotros adquirimos el conocimiento y también nos relaciona intrínsecamente con cómo vemos la verdad o la realidad. Entonces la epistemología en el entorno digital no solo va a examinar la relación entre la tecnología y el conocimiento, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo nos estamos educando, cómo nos protegemos frente a los riesgos de la desinformación, y así también como la forma en que las comunidades virtuales y las redes sociales pueden contribuir a un conocimiento más inclusivo, colectivo, y cuáles son los problemas de este conocimiento. Evidentemente, la forma de ver el mundo cambió, la forma de educar ha cambiado. En la pandemia se vio que la necesidad de una plataforma de educación que sea personalizada, que sea accesible a todos, y la era digital surge como una respuesta a estos problemas sociales, ¿no? Estos problemas de la humanidad. En este sentido, es sumamente importante entender que poco a poco las nuevas generaciones adquieren conocimiento de otra forma, no adquieren conocimiento como nosotros adquiríamos antes, por libros, textos, presencialmente, sino que todo se vuelve digital, e incluso ciertos actos o enseñanzas que parecen 100% empíricos, 100% presenciales, terminan siendo completamente digitales, ¿no? Las videollamadas, los cursos en vivo sobre temas como carpintería, metales, joyería, programación, incluso todos los cursos como los textiles, cosméticos, creación de robots, todo esto, toda la parte educativa de conocimiento constituye ya a un nuevo nivel que es un tipo de epistemología digital, ¿no? Evidentemente, entonces hay muchos problemas acá, porque igualmente que en la epistemología social surge un tipo de injusticia epistémica, y vimos que la justicia epistémica es mencionada por primera vez, es propuesta por primera vez por Miranda Fitzgerald. Es una filósofa británica, evidentemente que ha hecho fuertes contribuciones a la epistemología social, y fue un campo que se interesaba por el conocimiento y las estructuras sociales, pero este término justicia epistémica también se refiere a las formas en que los individuos o grupos son tratados injustamente en su capacidad de ser reconocidos como poseedores legítimos de conocimiento, ¿no? Y participar plenamente en el intercambio del conocimiento, ¿no? Un punto de vista social, pero ahora digital también, ¿no? Porque Fitzgerald propone dos formas de injusticia epistémica: injusticia epistémica testimonial, recordemos, y la otra era injusticia epistémica hermenéutica. En la injusticia epistémica testimonial, como vimos, ocurre cuando una persona es descalificada o no se le da crédito debido a su testimonio, o simplemente hay por prejuicios relacionados a su identidad social, a su, en este caso, región digital, contexto y presencia en plataformas tal vez como LinkedIn, Facebook. Entonces se convierte en un tipo de identidad digital que conlleva un prejuicio relacionado a su testimonio. Entonces esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando una mujer o una persona de una raza específica o clase social específica es ignorada o no se le cree por el hecho de ser parte de un grupo históricamente oprimido, y evidentemente este testimonio de esta persona de color sobre un abuso policial no es tomado en cuenta debido a prejuicios raciales. Lo mismo pasa en ámbitos digitales, donde, como se vio, había mucho en la pandemia, sobre todo se vio esto, había muchos médicos que salían, estaban en contra de la vacuna,
proponían otros métodos para tratar el COVID, y entonces no se les permitía hablar, ¿no? En este caso hubo una injusticia epistémica, testimonial, aunque ellos tenían pruebas, tenían resultados, había un tipo de sesgo, y entonces esto también conlleva a muchas partes políticas, porque pasa lo mismo con los medios de comunicación, las redes sociales o los videos informativos, ¿no? Donde habían ciertos medios en campañas políticas de Milei que no eran tomados en serio, o no eran tomados con validez epistémica, sino que tenían un sesgo de prejuicio por un pensamiento más relacionado a las ideas opuestas de Milei. En este sentido, hay este tipo de injusticia epistémica testimonial en el ámbito digital. Evidentemente pasa lo mismo con las páginas web y demás. Sin embargo, en la injusticia epistémica hermenéutica, recordemos que se refiere a la falta de un marco conceptual adecuado, ¿no? Por ejemplo, esta falta de comprensión de un grupo social que tiene ya un marco de concepto, pero que estamos regidos a él, y si un grupo no se rige a este marco conceptual, es excluido, ¿no? Y esto impide que sus miembros puedan participar, compartir sus experiencias de manera plena, comprensiva. Y esta forma de injusticia ocurre cuando una sociedad no tiene los conceptos necesarios para implementar las experiencias de ciertos grupos específicos, ¿no? Como los grupos indígenas o los grupos, diferentes grupos, ¿no? Y evidentemente esas experiencias quedan invisibilizadas, y un ejemplo de esto es la experiencia de la mujer que enfrenta violencia doméstica, por ejemplo, pero no encuentra palabras o el reconocimiento social para describir su sufrimiento, ¿no? Porque la sociedad no tiene un marco adecuado para escuchar y comprender ese sufrimiento. Entonces sucede lo mismo en el ámbito digital, dado que la injusticia epistémica no solo se trata de una cuestión de relaciones interpersonales, sino que también está profundamente arraigada en estructuras de poder, y estas estructuras influyen en la validez de nuestro conocimiento y qué tipo de testimonio se considera legítimo en una sociedad. En ese sentido, la epistemología social está directamente relacionado con la justicia social, la ética política, y también se puede mencionar acá el ámbito digital. Uno de los puntos clave de la teoría de Fichte es que el conocimiento está profundamente vinculado al poder. Y el poder no solo define qué es verdadero o qué es válido, sino que también establece quién tiene la autoridad para producir y transmitir ese conocimiento. Entonces la injusticia epistémica surge como esta forma de violencia epistémica con dinámicas de poder hacia grupos minoritarios o con cierto sesgo particular, donde el acceso al conocimiento y la capacidad de ser reconocido como conocedor de algo o experto es desigualmente distribuido. Y en este sentido, Fichte no solo señala las injusticias, sino que también ofrece vías para superar esta injusticia, ¿no? Proporciona prácticas de justicia epistémica, y que estas pueden contribuir a una mayor equidad en el conocimiento, ¿no? Evidentemente la desinformación conlleva a un cierto tipo de falta de escucha activa, porque reconocer las experiencias de las personas marginadas y darte voz es importante para Fichte. Y evidentemente para la razón misma esto es necesario, ¿no? También crear espacios inclusivos donde se puedan generar ambientes que permitan una participación equitativa, ¿no? En el intercambio de ideas y testimonios. Lo mismo pasa con
transformar estructuras de poder, ¿no? Desafiar las normas sociales y culturales que sistemáticamente invalidan ciertos tipos de conocimiento. Evidentemente la noción epistémica de Ficker tiene implicaciones profundas en nuestros tiempos actuales, ¿no? Donde la desinformación, los prejuicios estructurales que vivimos siguen afectando las formas en que se distribuye, se valida el conocimiento, y las personas que se encuentran en grupos oprimidos como personas racializadas, mujeres, personas en diferentes grupos, ¿no? Siguen enfrentando una dificultad significativa para que sus voces sean escuchadas o sus experiencias sean tomadas en serio. Además, en este entorno digital, la circulación de las fake news y la manipulación de la información amplían estos problemas, ya que el acceso a las plataformas de comunicación no siempre es equitativa. Evidentemente va de la mano con la globalización y va de la mano con el desarrollo tecnológico de cada país y cada cultura, y de la adaptación que se le da también, ¿no? Porque existen ciertos países del Medio Oriente que no tienen celular, pero están prohibidos usar redes sociales en este caso. Bien, otro pensador de la epistemología social que vimos ayer, pero que igualmente está relacionado con este nuevo enfoque, que es la desinformación en la era digital, o la epistemología digital, es José Medina. Él es un filósofo contemporáneo. Ha trabajado profundamente en el campo de la epistemología social y la epistemología crítica, con este enfoque particular en las estructuras sociales de poder, ¿no? Que influyen en la producción y la distribución del conocimiento, ¿no? Y su obra destaca la importancia de comprender el conocimiento como algo situado en un contexto social y político, y cómo las injusticias epistémicas afectan a grupos marginados. En este sentido, la epistemología crítica de Medina específicamente se refiere a la visión del conocimiento que reconoce las dinámicas de poder, ¿no? Las dinámicas de poder en los procesos de transmisión, validación, producción de conocimiento, ¿no? Y a diferencia de las epistemologías tradicionales, esta epistemología crítica busca un conocimiento objetivo, un conocimiento neutral. Y evidentemente la epistemología crítica señala que todo conocimiento es en última instancia relacional y condicionado por contextos históricos, culturales y sociales, ¿no? Medina sostiene que el conocimiento no es simplemente un proceso individual de descubrir la verdad, como se vio en toda la epistemología, sino que está determinado por relaciones sociales, normas culturales y estructuras de poder, o estructuras sociales, no de poder, ¿no? Porque ya vimos que cuando hablamos de poder siempre hablamos de un triángulo y que de arriba viene todo, ¿no? Pero básicamente todo lo que hablamos ahora es una relación, es relacional, ¿no? Hay un tipo de unificación de esta pirámide de poder con la era digital, donde todo se globaliza, se vuelve particularizado, se vuelve relativo, este término se vuelve democratizado para todos. Entonces, de eso trata la epistemología crítica de Medina. Evidentemente tiene características muy interesantes. La primera característica principal es el reconocimiento de la diversidad epistémica. Medina defiende la idea de que el conocimiento tiene que ser plural o ser pluralizado, ¿no? Y que hay múltiples formas de conocer y entender el mundo, que a menudo son rechazados, marginados, ignorados por estas estructuras dominantes epistémicas, ¿no? Y las experiencias de estas personas han sido oprimidas, ya sea por prejuicio, clase, género, como fuese, han sido excluidas y deben ser valoradas como fuentes legítimas de conocimiento. La segunda característica es que tiene que tener un poder ético y social en el conocimiento, ¿no? Al igual que Miranda Ficker se interesa también por la injusticia epistémica, pero Medina va un poco más allá, porque argumenta que el conocimiento debe ser considerado no solo desde una perspectiva epistémica, sino también desde una perspectiva ética política. O sea que el conocimiento está
indisolublemente vinculado a las luchas sociales de clases, o en este caso a la lucha por la justicia social. En este caso, Medina subraya como formas de conocer las relaciones de poder y cómo estas personas o grupos subordinados deben ser conocidos como portadores de un conocimiento válido y un conocimiento relevante. Entonces, hay un tipo de lucha por esta justicia social epistémica que se relaciona evidentemente con la lucha de clases frente a estos dos polos, ¿no? Los oprimidos y los no oprimidos, como esta dialéctica hegeliana, pero un poco más dirigida al enfoque materialista de Carlos Marx. Evidentemente, la otra característica corresponde a prácticas de resistencia epistémica, ¿no? La resistencia epistémica es una de las contribuciones más importantes de José Medina, porque él sostiene que los grupos marginados, no son víctimas hasta que ellas mismas acepten y no se resistan, sino que tienen que tener un carácter de resistencia epistémica activa, ¿no?, a esa exclusión. Entonces esta resistencia puede tomar formas diferentes, como la revalorización de las experiencias o saberes, o la creación de nuevas formas de conocimiento, o la denuncia de la opresión epistémica. Evidentemente, en su trabajo más reciente, Medina explora la epistemología de la confianza. Aquí evidentemente tiene que haber una desconfianza también, por eso él agrega estas características de confianza y desconfianza que están relacionadas con estas relaciones de poder, porque las personas que han sido históricamente marginadas, rechazadas, pueden tener razones para desconfiar de las instituciones epistémicas dominantes en ese tiempo, ¿no? Autoridad política, medios de comunicación, etc. Cualquier autoridad epistémica. Y esta desconfianza no debe ser vista como perjudicial o irracional, sino como una respuesta legítima a estas experiencias pasadas de desinformación, manipulación y exclusión, y también tienen su validez como contraparte para que exista esta resistencia epistémica y igualmente para que se busque una justicia social, ¿no?, en este caso del conocimiento. Uno de los temas principales también es cómo Medina ve que procesos de discriminación afectan las posibilidades del conocimiento, ¿no? La discriminación racial, sexual, de clase, género y demás no solo excluye a las personas de participar en un discurso epistémico, sino que también influye en cómo se valora el conocimiento producido por estas personas, ¿no?, a menudo desestimadas por su validez o ignorando sus perspectivas, ¿no? Recordemos a filósofos como Immanuel Kant, Wittgenstein, Nietzsche, que en su tiempo causaron mucho revuelo, pero eran muy prejuzgados. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron tomados de forma diferente. Fue incluso Albert Einstein, por la comunidad científica de su tiempo, era completamente una risa. Años después lo tomaron en serio a Einstein. Evidentemente pasa lo mismo, ¿no? Tenemos todos estos sesgos, toda esta discriminación epistémica que proviene de un tipo de principio activo en el hombre, que solo con una intuición intelectual podemos detectar esto y podemos trabajar en ello también, ¿no? Porque nosotros podemos estar excluyendo a personas por diferentes modos, por diferentes clases, por diferentes errores. Entonces se crea todo un sesgo que no valora el conocimiento producido por estas personas. Bien, entonces Medina propone, al igual que Ficker, propuestas, ¿no? La epistemología crítica tiene implicaciones tanto para la filosofía, pero más para las prácticas sociales. Y una de ellas es la transformación de las prácticas educativas. Medina sugiere que una epistemología crítica debe plantear nuevas formas en que las instituciones educativas reconozcan y valoren el conocimiento diverso, ¿no? Y esto implica cuestionar las jerarquías epistémicas y promover una educación inclusiva que dé voz a todos los saberes, ¿no? Por ejemplo, en América Latina existen muchas tradiciones, pero estamos expuestos también a un tipo de educación verdadera occidental, ¿no? Una matemática, todo occidental.
y tenemos modelos occidentales de educación, pero no se promueve un conocimiento tradicional de la cultura local. Y eso es sumamente importante porque todos estos saberes se van perdiendo con el tiempo y no debe ser así, no debe pasar de esta forma. Evidentemente también se busca un reconocimiento y validación de estos conocimientos marginados, ¿no? Donde las voces que han sido históricamente excluidos deben ser escuchados y respetados, ¿no? Y el conocimiento de esas personas que han sido oprimidas o silenciadas por diferentes circunstancias debe ser considerado también válido y significativo, y ya con este pensamiento crítico de epistemología nosotros podemos decidir si es correcto o incorrecto, pero lo que importa es que se validen estos conocimientos que han sido marginados, ¿no? Intencionalmente, evidentemente. Y también existe una lucha contra la epistemología de la ignorancia, ¿no? Porque Medina también aborda el tema de la ignorancia estructural. Tanto la falta de conocimiento como el conocimiento erróneo genera un círculo dentro de la sociedad que no permite el avance, no puede ser utilizado también como herramienta de opresión. Ignorar una información muy valiosa, por ejemplo la ignorancia sobre las injusticias sociales, puede perpetuar la opresión al no reconocer las experiencias de los oprimidos. Evidentemente pasa esto con Corea del Norte, están excluidos de todo el conocimiento del mundo occidental y toda la libertad que existen, que ellos no conciben que es posible, y eso hace como consecuencia una práctica en esta epistemología de la ignorancia que estamos hablando ahora, ¿no? Tenemos que luchar con nuestra epistemología de la ignorancia, y lo mismo pasa con muchos ámbitos, ¿no? Ya sea de forma anímica, emocional, psicológica. Si no conocemos conceptos y formas de ver el mundo más amplios, nosotros estamos sometidos a este tipo de encarcelamiento epistemológico, por así mencionar. Bien, también tenemos que hablar en el mundo actual, cada vez más interconectado, globalizado, digitalizado, está también fragmentado, ¿no? Por desigualdades sociales y epistémicas. Evidentemente nosotros tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo tiene acceso al conocimiento de la digitalización, ¿no? Medina da a entender que tenemos que luchar contra eso, que está profundamente entrelazado con una justicia social, tanto económica como social y como educativa también, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la desinformación en redes sociales a menudo margina las voces que son más críticas y valoran las que perpetúan la ignorancia, la distracción, la cultura de la popularización, ¿no? Sobre cuestiones como política, periodismo. También podemos ver ahí en el ámbito social, en el ámbito de salud, todo. Hay muchas formas en que se perpetúan, ¿no? Voces críticas objetivas, y se revalorizan las voces más populares, más llamativas, más distractivas, ¿no? Más banales, por así decirlo, ¿no? Al igual que tenemos que tener en cuenta el acceso desigual en la educación a las plataformas de conocimiento, ¿no? Que sigue siendo un tema candente en muchas sociedades, que no permiten el avance sobre la virtualización de la educación, y que también esto genera un problema, ¿no? De distracción, y también genera un tipo de sesgo en que los niños estén mucho tiempo frente a aparatos tecnológicos desde muy temprana edad, y esto evidentemente hace que no se conecten bien, se pierdan las interrelaciones interpersonales, y se pierde esa conexión con la naturaleza, con el entorno, ¿no? Porque el entorno es sumamente vasto, es sumamente complejo, y se crea, como vimos al inicio, un tipo de separación entre el mundo real y el mundo digital, pero se crean identidades también, identidad digital y identidad real, que con el paso del desarrollo de la tecnología se vuelve cada vez más difuso. Entonces la epistemología, en este caso en general la filosofía, tiene que delimitar, ¿no? Hasta qué punto puedes
estar influido por la tecnología y hasta qué punto la realidad también te socava, ¿no? Porque ya vimos que el problema de la realidad es sumamente complejo. Hablamos de lenguaje, ontología, ética, hablamos también epistemología, que todo esto constituye a cómo conocemos la realidad, pero cuando entramos a lo digital hablamos del mismo tema pero con diferentes términos, con diferentes formas de concebir incluso la tecnología, y con estos problemas de nueva separación entre la identidad digital y la identidad real, por así mencionarlo, ¿no? Que poco a poco se está desdibujando. Evidentemente José Medina es un activista social también, porque él promueve que debemos tener valor por la creación, debe haber un valor a la creación, a la validación de nuevos saberes que se enfrentan a discursos dominantes de autoridades epistémicas, ¿no? Entonces la epistemología crítica de José Medina no solo abre un camino para repensar el conocimiento en términos de poder, justicia, resistencia, sino que también ofrece una perspectiva ética para promover un mundo más justo, más equitativo, al considerar que el conocimiento debe ser algo profundamente relacionado con las dinámicas sociales, dinámicas culturales y políticas, ¿no? Y Medina nos invita a reflexionar sobre estas estructuras epistémicas que pueden transformar la forma en que adquirimos el conocimiento, validando, refutando, incluyendo a todas las voces, entonces especialmente de aquellos que han sido deliberadamente excluidos, ¿no? Por diferentes motivos. Evidentemente esto es algo clave en Medina. Bien, tenemos que hablar también de la seguridad epistémica en entornos virtuales, ¿no? Y quien se dedica a esto es Duncan Pritchard. Pritchard es un filósofo británico contemporáneo, Duncan Pritchard, quien es reconocido por este trabajo en epistemología, ¿no? Especialmente en áreas de epistemología del escepticismo, seguridad epistémica y epistemología de la confianza. En sus investigaciones, él amplía estos conceptos para abordar desafíos contemporáneos como es la virtualización y el entorno digital, ¿no? Una de las cuestiones más importantes es la seguridad epistémica, particularmente en cómo las personas adquieren y validan el conocimiento en espacios virtuales, tanto en las redes sociales, foros en línea y plataformas de información digital. Pritchard sostiene que en el entorno virtual las formas tradicionales de confianza se ven complicadas por factores como el anonimato, las redes polarizadas, la falta de verificación directa, y en entorno físico las personas pueden evaluar las credenciales de los expertos, pero en el ámbito digital no es posible esto, ¿no? Entonces aquí surge un problema, porque en el mundo virtual este tipo de evaluación puede ser mucho más difícil y esto plantea un desafío significativo. Entonces, ¿cómo mejoramos estos entornos digitales, ¿no? ¿Cómo mejoramos la seguridad epistémica en este sentido? Una de las propuestas de Pritchard es desarrollar herramientas de validación de información. Lo que hizo básicamente Mark Zuckerberg con Instagram, dar el verificado, el aspa azul de verificación, pero esto también se ha vuelto relativo porque ahora se puede comprar o se puede rentar por meses, ¿no? Es como una suscripción ahora. Entonces las plataformas necesitan herramientas más fiables para validar el conocimiento que quieren compartir. Evidentemente se pueden crear periódicos falsos, tener verificado cuentas con seguidores, bots, y en este sentido se necesita implementar herramientas para que los usuarios puedan verificar la autenticidad de información con etiquetas, con marcas de confiabilidad, revisión de pares, contenido divulgado y también discutido. Entonces se necesita que los usuarios sean más críticos a la hora de recibir información en línea, y esto incluye habilidades para evaluar, ¿no? Tienen que tener estas capacidades o habilidades para evaluar la credibilidad de las fuentes, identificar los sesgos, detectar la información, ¿no? O en este caso la desinformación. Y para ello tiene el término de alfabetización mediática,
que se convierte en una herramienta esencial para proteger la seguridad epistémica en entornos llenos de información contradictoria muchas veces, ¿no?, entre sí mismas sobre un evento. Una de las formas para evitar las cámaras de eco es fomentar el acceso a una gran diversidad de fuentes de información, ¿no?, y promover así ideas opuestas, y esto puede ayudar a los individuos a formar creencias más robustas y fundamentales. Hablamos de las cámaras de eco, ¿no? Estas cámaras de eco son básicamente redes sociales o entornos virtuales donde los usuarios se rodean de información que confirma sus creencias preexistentes, y esto puede hacer que las personas se vuelvan menos abiertas a una información contradictoria o más difícil de comprender, y esto reduce la seguridad epistémica a largo plazo, porque este fenómeno genera polarización y un deterioro en el diálogo constructivo de un conocimiento. Evidentemente, esto tenemos que relacionarlo también con los algoritmos que gestionan plataformas digitales, y a menudo estas priorizan ciertos tipos de contenido sobre otros respecto a lo que hemos visto antes, y lo que esto influye en la información que vamos a recibir, que estamos consumiendo. Y estos algoritmos están diseñados para maximizar el compromiso, el me gusta, los clips, los minutos de reproducción, las búsquedas, pero no necesariamente para asegurar la calidad y la fiabilidad de la información que vamos a recibir, ¿no? Y esto plantea preguntas serias sobre los algoritmos afectan la seguridad epistémica o la contribuyen, mejor dicho, la desinformación, o promueven una falta de crítica o una falta de profundidad en la información. Evidentemente, con todo este panorama podemos ver que se necesita una responsabilidad ética de las plataformas, donde las plataformas digitales deben asumir una mayor responsabilidad ética sobre el contenido que están promoviendo o cómo lo están haciendo, ¿no? Y esto incluye la moderación de contenido falso o poco transparente sobre cómo funcionan los algoritmos. Duncan Pritchard, con su concepto de seguridad epistémica, ofrece esta valiosa perspectiva para afrontar los retos al adquirir, validar, adaptar el conocimiento en esta era digital, ¿no? Y los entornos virtuales con sus complejidades se vuelven cada vez más difíciles, ¿no? Porque ya hablamos de algoritmos, hablamos de desinformación, hablamos de falta de confianza que presenta una serie de desafíos. A reconocer estos problemas y proponer soluciones como la alfabetización mediática, la responsabilidad ética, podemos trabajar hacia un espacio epistemológico más seguro para la información y para conocer aquello que en epistemología llamamos realidad o verdad, ¿no? Que básicamente está entrecruzado, ¿no? Claro que conlleva un cierto tipo de objetividad y validación común entre todos. Cuando hablamos de, por ejemplo, criptomonedas, estas a su vez tienen este enfoque de tener que validar su conocimiento, su valor por medio de especulaciones, ¿no? Si por ejemplo, ganó Donald Trump, el Bitcoin subió porque él estaba invirtiendo en esta moneda. Entonces es especulativo porque no puede haber ganado y la moneda pudo haber caído, y las personas que compraron cripto por esa información que va a subir la criptomoneda hubiesen perdido dinero. Entonces hay ciertos límites, hay ciertas precisiones en la realidad que corresponden a un espacio digital que corresponde a la realidad, y en este punto tenemos que implementar una alfabetización mediática y también una responsabilidad ética en las plataformas digitales. Bien, hay otro filósofo específicamente que habla de la filosofía de la información, es Luciano Floridi. Luciano Floridi es uno de los filósofos más contemporáneos
en el campo de la ética de la información y la epistemología digital, ¿no? Su obra se centra en comprender cómo la información y la tecnología ofrecen conocimiento y cómo la identidad humana se va digitalizando, ¿no? Y su propuesta más reconocida es esta filosofía de la información, que básicamente la denomina la PI, que según Floridi es un estudio crítico, sistemático y metódico sobre la naturaleza de la información, los procesos de su generación, la diseminación y la utilización de esta información, ¿no? Y su impacto en el conocimiento y la realidad, ¿no? Floridi sostiene que estamos en una nueva era histórica que él llama la Cuarta Revolución. Después de la Revolución Copernicana, del psicoanálisis, del evolucionismo con Darwin, existe esta cuarta revolución, la revolución digital. Reconfigura nuestra comprensión del ser humano como un ente informacional, ¿no? Dentro de un entorno que también es informacional. Él denomina esto la infosfera, que este término es acuñado por él para referirse al entorno global de información donde interactúan tanto seres humanos como agentes digitales, ¿no? Ya hablamos de asistentes virtuales. Evidentemente esto es sumamente complejo porque no sé si vieron muchas películas sobre inteligencia artificial que se relacionan con humanos y corresponde a todo un tipo de complejos en el hombre difíciles de explicar, como el enamoramiento, el miedo, la confianza, entre otros aspectos humanos, ¿no? Hay una película que se llama Ella del 2013, donde en una sociedad futura las personas se van enamorando de una IA que tiene su propia forma de concebir las relaciones humanas y se vuelve un asistente amoroso, por así decirlo, para cada persona. Entonces tenemos el protagonista que se enamora de esta asistente virtual y conlleva un tipo de enamoramiento. La realidad personal intersubjetiva la traslleva a una realidad objetiva donde pasea con esta asistente, con esta IA, pero se da cuenta que esta IA también es la persona amada de muchas personas como él, y entonces entra en conflicto interpersonal con él mismo, intersubjetivo por así decirlo, y se da cuenta que tiene que cambiar, que algo no corresponde, no es una realidad objetiva palpable. Entonces toma conciencia de esto y elimina esa interacción con este asistente virtual. Y evidentemente esto es algo que se puede aplicar a nuestra realidad, porque con el desarrollo de la inteligencia artificial cada vez se está democratizando asistentes virtuales. Entonces esto va a generar un problema en el futuro, porque la división de la interacción entre humanos y asistentes virtuales va a desaparecer. Puede ser una línea difusa. ¿Hasta qué punto una persona solitaria en el mundo contacta con esta IA, interactúan y crea una relación interdigital, no es interpersonal, es interdigital, y se va desarrollando todo como un cúmulo de emociones, pensamientos, reacciones, entre otras actividades humanas, pero no corresponden a algo objetivo en el mundo, sino algo virtualizado. Entonces aquí hay una parte ontológica también, donde lo que existe para él puede ser inexistente para otra persona, Las emociones que genera también son superficiales, porque no corresponden a una relación de la realidad, sino a una relación virtualizada. Y en ese sentido hay muchos problemas de los cuales profundizar y tratar. Evidentemente, para Floridi, la información no es solo un medio de comunicación o un conocimiento,
sino que es un componente básico de la realidad misma, ¿no? Así como la física contemporánea, que habla de los cuentos de energía. Fleury también argumenta que la realidad puede entenderse en términos de unidades de información. Evidentemente tiene implicaciones ontológicas. La naturaleza del ser es parte de una ontología de la información, ¿no? Porque todo corresponde a datos, todo corresponde a información, ¿no? No conocemos esta información precisamente, pero podemos entender que lo que corresponde a un lapicero, por ejemplo, tiene una información, no en el sentido de significado, sino en el sentido de que conlleva cierto tipo de realidad como forma. Por ejemplo, este pincel, ¿no? Este pincel corresponde a ser una información existente, con forma, pero a la vez también conlleva a pensar en esto como una forma de datos en este sentido, de átomos, colores, forma, tamaño, y se convierte en una información, como todo en la realidad, todo se convierte en una información. Y aquí evidentemente hay muchos problemas ontológicos. Claro, este problema también nos introduce la ética de la información, donde Fleury introduce la idea de que toda entidad informacional, ya sea un ser humano, un programa, un dato, merece un respeto moral mínimo. Y esto da origen a la ética informal, donde existe un daño informacional. Un daño informacional es cuando un dato es manipulado, nuestra privacidad se ve expuesta, y es el daño moral real, ¿no? Donde los agentes digitales, por ejemplo una IA, también forman parte de este ecosistema moral y deben ser considerados en términos éticos, ¿no? Es muy interesante porque cada IA que se crea genera un nuevo tipo de forma de relacionarse con el usuario. No son iguales, ¿no? Ninguna IA es igual. Entonces ve este aspecto de la digitalización y evidentemente le corresponde un tipo de respeto moral mínimo, ya sea un programa, un dato o un ser humano. En este ámbito el pasado conlleva a pensar en entes como reales, ¿no? Cuando hablamos de ente, en lo óntico, hablamos de objetos reales, visibles, palpables, pero no hablamos de entes digitales, ¿no? Entonces, así como en el pasado filósofos reflexionaban sobre el mundo natural, el cosmos, ahora Fleury nos introduce a un tipo de entorno existencial en la infosfera, donde vivimos inmersos en redes de información, y la identidad humana es parte de una parte informacional de algo, ¿no? Lo que somos en un entorno digital, y el conocimiento, las relaciones, la cultura, la política dependen de ahora de estos flujos informacionales. Evidentemente su teoría tiene aplicaciones prácticas, por ejemplo en la ciberseguridad, ¿no? Entenderla no solo como un problema técnico, sino como una parte fundamental en la protección de los derechos fundamentales en esta infosfera, y también la desinformación y las fake news. Existe este problema en la contaminación de la infosfera, que se llama infoxicidad, ¿no? En este sentido, existe mucha información que afecta la calidad del conocimiento o de una fuente de conocimiento veraz, ¿no? En este sentido también exige a los agentes autónomos que respeten normas éticas, ¿no? Por ejemplo, un agente autónomo podría ser una IA, una IA, los robots de Tesla, los carros que se manejan solos. Entonces son participantes activos de la infosfera, ¿no? La realidad se ha vuelto tan compleja que
vemos que ya no existe solo la esfera de lo humano y la naturaleza, sino que ahora se convierte en una infoesfera donde existe la tecnología, el humano y la naturaleza, y todo esto envuelto en lo que él denomina infoesfera. Luciano es muy importante porque ofrece una visión del mundo diferente, ¿no? La información no solo es lo que usamos, lo que somos, lo que vivimos o cómo vivimos, sino que su filosofía de la información redefine cuestiones clásicas de la filosofía, como qué es la realidad, qué es el conocimiento, qué es el bien ahora, ¿no? Y desde esta perspectiva, en la era digital, es mucho más compleja responder qué es el conocimiento, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? Sino algo que lo encuentro como información, pero esa información también, cuando salgo del mundo digitalizado, veo esta información en todas las cosas y todo se convierte en un tipo de nueva adquisición del conocimiento que lo denomino su infoesfera. Y evidentemente entender la obra de Floridi es esencial para abordar problemas contemporáneos de la epistemología, la ética, la política, ¿no? Porque entendamos que la política ve a los seres humanos como información. Hablemos de números, de datos, incluso las empresas grandes ven a las personas como información, matemática, ¿no? Tanto costo, tanta trae dinero, capital, etcétera, ¿no? Estamos cambiando la forma de ver el mundo, la forma de relacionarnos también con él, y por ello es importante entender qué problemas va a traer, qué problemas se tienen que solucionar y cómo vamos a convivir de forma armoniosa, ¿no? En todo este aspecto epistemológico que como vimos ha cambiado sumamente en todo sentido. Ya no estamos hablando de Platón, aunque viene otra vez acá, ¿no? Porque Floridi, al unificar el ámbito tecnológico, la naturaleza y el ser humano, hace lo mismo que Platón, marca un solo sistema que en caso de Floridi llama infoesfera, pero para nosotros es la alegoría de la caverna, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de la forma, del sensible. Entonces el mundo digitalizado sería el mundo de las ideas, el mundo sensible sería y existe una comunicación evidentemente mucho más práctica, fácil ahora para nosotros, pero evidentemente si llevamos en términos platónicos podemos ver que es algo similar, no parecido pero similar, y entonces hay un tipo de bifurcación, líneas que tienen que separar pero no se distinguen, entonces hay todo un problema complejo, ¿no? Bien, vamos a reflexionar sobre esto más adelante, entonces muchas gracias por escuchar, y el siguiente vez, el día de mañana, que vamos a entrar a la filosofía política, va a ser muy interesante, pero reflexionemos un poco sobre este ámbito de la epistemología, ¿no? Corresponde toda una reflexión desde Platón, que dividía el mundo sensible de las ideas, hasta Floridi, que divide el mundo de la realidad, de la naturaleza del ser humano, con el mundo digitalizado. Entonces parece que hablan de lo mismo, ¿no? Pero Floridi le da un aspecto relevante a que todo sea información, todo es informacional, igual que el mundo digitalizado. Entonces tenemos que hacer una división, como lo hace Platón en el símil de la línea, con lo que está haciendo Floridi con la teoría de la información, ¿no? Con este tipo de conocer y todo de la infoesfera, ¿no? Conocimiento como infoesfera, unificación de la digitalización, del humano y de la naturaleza en un solo sistema. Bien, entonces llegamos al final de este episodio. Reflexionen un poco, vuelvan a revisarlo, hay conceptos muy interesantes. Y nos vemos el día de mañana con la filosofía política. Vamos a tratar el contrato social, la teoría de la justicia, el liberalismo y el comunismo. Vamos a hablar un poco del anarquismo, política global, democracia, autoritarismo, derechos humanos, entre otros temas. Vamos a agarrar también filósofos, vamos a profundizar a profundidad las propuestas, las teorías de gobierno y demás. Bien, nos vemos el día de mañana, siguiente mes
mayo, muy interesante, y nos vemos el día de mañana.